La revolución en Europa del Este en 1989 constituye uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Por primera vez en la historia, un partido y un Estado totalitarios, y sin que mediara una derrota bélica, se han declarado en bancarrota. El derrumbe de los regímenes comunistas y el desmoronamiento de la ideología que les dio sustento son hechos de tal trascendencia que buena parte de la opinión pública todavía no capta del todo la inmensidad de lo que ha sucedido. El fracaso del marxismo-leninismo ha desencadenado fuerzas poderosas dentro de la Unión Soviética y fuera de ella, que en principio han conducido a la pérdida del control soviético sobre las naciones de Europa Central. En consecuencia, ya se percibe un deterioro en la capacidad soviética para influir en forma decisiva en los grandes temas del teatro geopolítico internacional. Esta nueva realidad es un fenómeno cuyo análisis es a un tiempo indispensable y complejo. Es preciso examinar elementos filosóficos e ideológicos y sus vinculaciones con la política y la historia. No son menos importantes las reflexiones acerca del cambio económico y el desenvolvimiento de nuevos equilibrios militares. La turbulencia es el signo del repliegue de la Unión Soviética, que se encamina hacia un sistema distinto, cuyos rasgos futuros son impredecibles. Las naciones vecinas al oeste marchan, a ritmo diverso y con mecanismos propios, en el tránsito hacia la libertad. Libertad que no solo es liberación, es construir fórmulas perdurables que aseguren continuidad y fluidez en la convivencia entre grupos que sostienen opiniones distintas. Es el respeto al individuo y a las voces plurales. Tras haber conquistado la libertad, el desafío consiste en establecer la democracia. Para tratar estos y otros temas, la revista Vuelta ha invitado a distinguidos intelectuales. El señor Lucio Coletti nace en Roma en 1924. Lúcido pensador marxista, formó parte del Partido Comunista Italiano desde 1951 hasta 1964, año en que deja la organización. Empero, Coletti sigue profesando el credo marxista hasta 1974, cuando se define, en entrevista a la revista inglesa New Left Review, como libre pensador con cierta inclinación hacia la socialdemocracia. La influencia de Coletti fue capital a mediados de los 70 para el estallido del marxismo en Italia. Sostenía que la teoría de Marx implicaba una concepción de la realidad del capitalismo como realidad social invertida, idea que sí parece obvia en los 90, hace 3 lustros constituyó un verdadero detonador del modelo marxista. Lucio Coletti imparte actualmente la cátedra de Filosofía Teórica en la Universidad de Roma. Entre sus libros destacan El marxismo y Hegel, Ideología y sociedad, La cuestión de Stalin y otros escritos, El marxismo y el derrumbe del capitalismo, La superación de la ideología, Entre el marxismo y nosotros y Páginas de filosofía política. Nikolai Shméliev nace en Moscú en 1936. A los 22 años se gradúa como economista en la Universidad de Moscú. Desde entonces ha trabajado en el Instituto de Investigaciones de la Academia Soviética de Ciencias. Es doctor en economía, profesor y autor de más de 40 libros. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Asuntos Económicos del Instituto de Estudios de los Estados Unidos y Canadá. Así, su campo de trabajo no se reduce al de la economía soviética, sino que comprende los vaivenes de la economía internacional. En los últimos 3 años, los artículos de Shméliev han llamado poderosamente la atención, ya que en diversos tonos aconseja cambios radicales en la economía de la Unión Soviética. Es miembro del Parlamento de la Unión Soviética y ha encontrado el tiempo para escribir, en 1987, su primera novela, La casa de Pashkov, obra que le ha conferido gran popularidad entre la inteligencia de su país. Cornelius Castoriadis nace en Atenas en 1922, donde estudia leyes, economía y filosofía.
A los 15 años, bajo la dictadura de Metaxas, se afilia a las Juventudes Comunistas. Tras la ocupación alemana, Castoriadis se incorpora a la organización trotskista dirigida por Spiros Tinas. Ante la amenaza de la guerra civil en Grecia en 1945, Castoriadis se traslada a Francia, donde participa activamente en el Partido Trotskista francés, en cuyo seno desarrolla una crítica a las ideas de Trotsky sobre Rusia y el estalinismo, ideas que sirvieron de base para estructurar en 1948 una facción dentro de ese partido. Fue fundador de El Aguerrido Grupo y de la revista Socialismo o Barbarie, y autor de textos que orientaron al grupo entre 1949 a 1966. Simultáneamente, de 1948 a 1970, se desempeñó como economista en la Secretaría Internacional de la Organización Europea para la Cooperación y Desarrollo. En 1979 fue electo director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en donde coordina un seminario sobre instituciones de la sociedad y su creación histórica. Entre sus libros más destacados está La institución imaginaria de la sociedad, Las encrucijadas del laberinto, La sociedad burocrática, Capitalismo moderno y revolución, El contenido del socialismo, Delante de la guerra y Escritos políticos y sociales. El señor Irving Howe nace en Nueva York en 1920. En su adolescencia fue socialista y más tarde militó en un movimiento trotskista, lo que le curó de la enfermedad estalinista. Paulatinamente evolucionó a la socialdemocracia. Fue crítico literario en la revista Partisan Review, donde se combinaba, en sus palabras, no siempre con fortuna, el radicalismo político con el modernismo cultural. El descrédito del marxismo, la recuperación de la fe en la democracia, la llegada de los judíos europeos a la escena intelectual norteamericana y un vivo deseo de polemizar confluyeron para que un grupo de jóvenes judíos, entre ellos Howe, fundara Dissent. Desde esta revista y a lo largo de décadas se han librado batallas primero contra la izquierda radical, luego contra el macartismo, más tarde contra los utopistas de la nueva izquierda y finalmente contra la política internacional de Ronald Reagan. Irving Howe es actualmente profesor de lengua inglesa en la City University de Nueva York. Autor prolífico, entre sus libros destacan Politics and the Novel, Steady Work, Essays on the Politics of Democratic Radicalism, Thomas Hardy, A Critical Study, y William Faulkner, A Critical Study. Más adelante se sumarán a la conversación el profesor Arnaldo Córdoba, doctor en Filosofía del Derecho y doctor en Ciencia Política, y el escritor Luis Villoro. Dirige el debate el historiador Enrique Krause, subdirector de Vuelta. Muy buenas tardes. La composición de la mesa de esta tarde y en general del encuentro me ha hecho pensar en una frase del escritor cubano José Martí. Conozco al monstruo porque he vivido en sus entrañas. Martí se refería, por supuesto, al monstruo del Imperio norteamericano. Nosotros nos estamos refiriendo aquí y nos vamos a referir aquí al otro monstruo, al monstruo del socialismo autoritario. Me ha hecho pensar la composición de la mesa y del encuentro en esta frase, porque existen aquí reunidos dos tipos de personas. Unos que vivieron el monstruo del socialismo autoritario desde dentro y otros que lo vivieron desde fuera o lo han vivido desde fuera, pero con una relación estrecha con él, estudiándolo e incluso militando en algunas de las estribaciones del monstruo en los países de Occidente. De dentro del monstruo provienen Nikolai Shmeliov y Carlos Franqui, escritor cubano de familia obrera, nacido en un latifundio azucarero, fundó en 1956 el periódico clandestino Revolución. Organizó la liberación de Fidel Castro aquí en México en 1956.
Detenido y torturado, dirigió Radio Rebelde en la Sierra Maestra y al triunfo de la Revolución, el periódico Revolución. Fue destituido en 1963 por oponerse a la que él llama sovietización de la vida en Cuba. Desde 1968, Franchi vive exilado en Italia, es autor de varios libros, entre ellos Diario de la Revolución Cubana y Retrato de familia con Fidel. De fuera del monstruo están aquí Irving Howe, Cornelius Castoriadis, Lucio Colletti, Luis Villoro y Arnaldo Córdoba. Fuera del monstruo, pero siguiéndolo muy de cerca. Howe, Castoriadis y Colletti tuvieron relación de alguna forma con él, acercándose a los partidos trotskistas, tanto en Francia como en Estados Unidos, al Partido Comunista en Italia. Villoro como un hombre que ha militado en algunos momentos en la izquierda, pero que sigue considerándose un hombre de izquierda y que ha escrito libros muy importantes sobre historia y filosofía en México. Y finalmente Arnaldo Córdoba, autor de varios libros importantes sobre el Estado y la Revolución en México, y que también en su momento militó en el Partido Comunista. De modo que propongo como un orden de debates en esta mesa que vayamos cediendo la palabra primero de modo paulatino, primero a Irving Howe desde fuera, a Nikolai Shmeliov desde dentro del monstruo, Carlos Franchi seguirá a, primero quiero decir, Cornelius Castoriadis desde fuera, Carlos Franchi, Lucio Colletti. Finalmente se incorporarán a la discusión, les pediré, a Luis Villoro y Arnaldo Córdoba. Entonces tiene la palabra nuestro amigo Irving Howe. En los pocos minutos que se me asignan, diré algo sobre la corriente actual de pensamiento entre los socialistas democráticos. Uno, el marxismo ha dejado una huella, pero ya no conforma el pensamiento socialista. La pieza central del marxismo como política, el que la clase trabajadora habría de funcionar como palanca de transformación, no se ha realizado. La clase trabajadora se ha negado al mandato histórico, entre comillas, que el marxismo le asignó. Dos, si se acepta esta mala identificación del socialismo con la dictadura comunista, nuestra discusión se desmorona incluso antes de empezar, ya que la caída de la dictadura comunista representa una victoria humana y un basta, un poner fin a todo ello. En el Congreso del Partido Soviético en julio pasado, Gorbachov respondió a las quejas de que Europa del Este se había perdido al socialismo diciendo, y cito, ¿qué socialismo? Una variedad del sistema autoritario estalinista que nosotros mismos hemos abandonado. Si Gorbachov reconoce la diferencia, los intelectuales sofisticados también deben poder reconocerla. ¿Se trata de un subterfugio de la semántica? No lo creo. Gran parte de la crítica principal al estalinismo proviene de la izquierda democrática. Para nosotros el socialismo es un concepto normativo, necesariamente democrático. No hay tal monstruosidad como el socialismo no democrático. Solo una tiranía que está explotando el nombre y la tradición del socialismo. Identificar al socialismo con la dictadura comunista es un grave error, como el esfuerzo de unos cuantos marxistas hace unas décadas para demostrar que la democracia burguesa tenía que desembocar en el fascismo. 3. Es el momento del predominio capitalista. Al competir con la dictadura comunista, ha triunfado. Disfruta de una estabilización en Europa Occidental. En los Estados Unidos tenemos prosperidad y decadencia social. En mi ciudad, Nueva York, el triunfo del capitalismo coincide con la descomposición parcial de la civilización. Como sistema internacional, el capitalismo se enfrenta a problemas muy severos. En cuanto al éxito, todo depende de lo que se quiera decir. En los Estados Unidos hay pobreza a gran escala, creciente desigualdad, falta de vivienda masiva, suciedad pública, una deuda enorme, decadencia industrial y descontento social. ¿El éxito? ¿En un país con 100,000 niños sin hogar? El reciente afecto de algunos intelectuales por el
entre comillas, mercado libre, se parece a enamorarse de una mujer que nunca existió. En ninguna parte existe un mercado libre. Es una fantasía ideológica. El mercado capitalista, combinado con el aparato estatal, tiene dificultades para alcanzar metas a largo plazo. No logra asignar recursos de manera eficiente para las necesidades públicas. Socava la competencia que está celebrando, tolera desigualdades económicas aterradoras y en las próximas décadas estará dominado por una alianza de naciones-estados debilitados y poderosas corporaciones multinacionales. 4. El movimiento del socialismo como idea ha entrado desde hace cierto tiempo en una aguda crisis. En mi país, al igual que cualquier otra tendencia política como idea, el socialismo democrático o de mercado existe principalmente en los márgenes intelectuales de los movimientos socialistas democráticos, ya que ahora la democracia socialista, al parecer, se ha resignado a el capitalismo con un rostro humano, entre comillas. Pero si como en Suecia el rostro se vuelve lo bastante humano, puede terminar como una formación social intermedia, ni totalmente capitalismo tradicional, ni el socialismo que se había contemplado. Quizá el socialismo perdió su oportunidad histórica. Quizá siga siendo una meta por alcanzar, un principio regidor que guíe los esfuerzos por alcanzar una mejoría social, pero con pocas probabilidades de que se realice. Pero ahora, para ser sinceros, sus perspectivas políticas son pocas. Los liberales norteamericanos, los socialdemócratas europeos van a tratar de aprovechar al máximo el periodo que se avecina, pero los intelectuales, ellos pueden ejercer el privilegio de la imaginación histórica en busca de otras maneras, otras opciones. 5. Queda un credo socialista, en cierto punto cercano al liberalismo en su compromiso con la libertad política. El socialismo también introduce la cuestión social, presentando la idea de que la plebe puede elevarse a poder manifestarse y poder regirse. El socialismo subraya los valores igualitarios, no una igualdad forzada y total, sino una perspectiva de cada vez hacer más estrechas las diferencias en ingresos y riqueza y con ello reducir las diferencias en poder social y político. La democratización de la vida económica que contemplamos no significa estatismo ni la fantasía de la nacionalización total. 6. Aquí, en varios bosquejos, presenta un esquema de una sociedad democrática socialista, no como predicción del futuro, sino como un modelo deseable. Si eligen a mi amigo Castoriadis presidente, habrá cambios importantes. Se basa en un pluralismo democrático, un sistema multipartidista y en una sociedad civil próspera. Una economía de mercado permite un sistema de precios racional, amplias posibilidades de elección para el consumidor, indicadores económicos efectivos, todos sujetos a controles sociales. Hay formas de propiedad múltiples, industrias nacionalizadas de monopolios naturales, empresas propiedad de los trabajadores, cooperativas, industrias privadas de pequeña escala. El objetivo principal es el control democrático del lugar de trabajo mediante cuerpos elegidos que supervisen las políticas más importantes. Estos cuerpos son la contraparte económica de los autogobiernos locales. Medidas fiscales que disminuyan las enormes desigualdades de riqueza e ingresos. Los servicios como la salud y la educación dejan de ser mercancías. Dado que este socialismo de mercado implicaría competencia entre las empresas, con la posibilidad de fracaso y desempleo, habría la necesidad de tener un Estado fuerte, benefactor, que proporcione redes de seguridad y una reglamentación social del mercado. Y dado que los modos de propiedad serían en cierta forma indeterminados, lo más importante sería la profundidad y naturaleza de valores liberales y socialistas compartidos por todos. La visión socialista tiene menos que ver con los modos de propiedad que con la calidad de la vida. 7. El socialismo no es una solución a todos los problemas humanos. Nada lo es. Tal vez se quede mudo ante muchos apetitos espirituales. No va a transformar la naturaleza humana, acerca de lo cual tengo menos confianza que el profesor Kolakowski. Pero podemos esperar que un arreglo social más humano podrá generar una mejoría modesta en la naturaleza humana. Es posible que en una democracia socialista ocurra un auténtico resurgimiento de la religión. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que incluso en un socialismo
de mercado relativamente bien ordenado, habrá de todas maneras muchas dificultades socioeconómicas, algunas serias. No tengo tiempo de enumerarlas aquí, pero con mucho gusto las discutiré más adelante. 7 y último. Nada está mandado desde arriba. La autogestión, la democracia económica son una esperanza. Que se realicen depende de que aumente la conciencia, de que entendamos cada vez con más refinamiento, depende de la capacidad de ser ciudadanos y compañeros, más precisamente. Depende de alinear los valores deseados con arreglos socioeconómicos objetivos. El actual ánimo intelectual de escepticismo, herencia de la caída del estalinismo, hace que muchos contemplen las proyecciones socialistas con impaciencia. Los tiempos cambian y con ellos los ánimos. Dentro de poco, la gente seria estará anhelando un ethos más atractivo que el de Reagan, Thatcher y Kohl. He bosquejado un modesto utopismo democrático. Leszek Kolakowski ha escrito, y cito, las metas que ahora son inalcanzables nunca se alcanzarán, a menos que las verbalicemos cuando siguen siendo inalcanzables. La existencia de una utopía es el requisito previo, inevitable, para que deje de ser una utopía. Irving Howe ha hecho una defensa profunda y emocionante de la idea socialista que él considera vigente en sus fines, en sus raíces y en su legitimidad utópica. Quisiera dar la palabra ahora a Nikolai Shmeliov para que desde dentro de la experiencia socialista real nos dé su opinión. Si comprendí bien mi papel, mi tarea aquí es hablar como una persona que vivió dentro del socialismo. Pero quisiera advertirles a mis colegas y compañeros de esta mesa desde el principio que me es muy difícil participar en un debate sobre cuál es el ismo mejor, el capitalismo, el socialismo, el comunismo. Lo que a mí me sucede es que no creo en ninguno de estos ismos. No creo ni en el capitalismo, ni en el socialismo, ni en el comunismo. Pasé 40 años de mi vida estudiando tanto al capitalismo como al socialismo. Pude presenciar muchos eventos de resonancia mundial desde el principio de la Segunda Guerra Mundial hasta los impresionantes y recientes eventos en la Unión Soviética y en otros de los llamados países socialistas. Y llegué a la conclusión de que la idea de estos ismos es un invento de gente muy ambiciosa que lograron imponerle a otras personas de menor conocimiento, a quienes podríamos llamar la opinión pública, sus propios y muy estrechos puntos de vista con respecto al mundo. Para mí, el mundo está dividido en gente buena y gente mala, gente inteligente y gente tonta, los que hacen cosas eficaces y los que hacen cosas ineficaces, gente cruel y gente bondadosa, y sentido común e invenciones de este tipo. Y para mí, la historia está escrita en esta clase de términos y no en ismos como socialismo o capitalismo. Podríamos abordar estos temas desde muchos puntos de vista, y si tomo el campo en el que estoy familiarizado, que es la economía, pienso que no hay una economía capitalista ni una socialista, sino una sola economía que se ha venido desarrollando por miles de años
Y si esta economía funciona, si es saludable, va a ser más o menos lo mismo, sin importar el país o la sociedad. Puede mutilarse y entonces habrá que encontrar un adjetivo para hablar de dicha mutilación. Pero eso no quiere decir que haya una economía socialista o un sistema económico socialista o capitalista. Desafortunadamente, durante muchas generaciones, se ha educado a la gente en estas condiciones de lucha artificial entre el socialismo y el capitalismo. Y hay mucha gente que cree en uno o en otro de estos ismos, lo cual es algo que hay que tomar en consideración aquí. Pero creo que en un futuro muy cercano, la gente va a empezar a despertar y se darán cuenta de que estuvieron inmersos en un ejercicio fútil durante muchas generaciones, que era el discutir si tal o cual ismo es mejor que el otro y hacer comparaciones entre ellos para saber cuál es más ventajoso. Pero si tomamos la mentalidad que sigue predominando en la sociedad, tanto en Occidente como en el Este, particularmente en el Este, por ejemplo, en la Unión Soviética, una gran parte de la población, aunque no la mayoría, ya que esta está formada por gente común y corriente, con sus propias necesidades, sueños e ideas acerca de la felicidad, a quienes no les importa qué nombre le dan a su sociedad, sea capitalismo o socialismo, o lo que sea. Lo que les importa es una sociedad razonable en la que puedan vivir sin morirse de hambre, una sociedad en la que tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades. No debemos pedir otro tipo de comprensión, ya que una gran parte de la sociedad soviética sigue apoyando ideas antiguas, conceptos antiguos como el comunismo y el socialismo. Pero otra gran parte simplemente se enoja cuando oye hablar en estos términos. Yo no soy un extremista. Entiendo que el debate se está realizando acerca de diferentes ismos, cosa de la que estoy consciente. Pero ahora estamos hablando de lo que es el socialismo a la luz de los eventos que hemos presenciado en los últimos 2 años y tratando de encontrar si hay una perspectiva socialista. Yo, en lo personal, creo que existe una buena posibilidad de una sociedad civilizada democrática en la que el principal valor, el absoluto, sean los derechos humanos. Una sociedad en la que se elimine la violencia, o en la que solo haya violencia en contra de la violencia. Una sociedad en la que tengamos una economía privada normal, como la que empezó a desarrollarse en Grecia y en Roma hace más de 2000 años. Una sociedad en la que la gente tenga un nivel muy alto de protección social. Una protección que pueda dársele a los débiles o a los incapacitados para luchar por su vida, pero que no sean delincuentes, gente que necesite este tipo de protección de la sociedad. Hay mucha gente así. Hay ciertas cosas con las que la gente debe poder contar desde el momento de su nacimiento, tales como servicios médicos, vivienda, etcétera. Creo que este es el objetivo, este tipo de sociedad por la que estamos luchando ahora. Si se le prefiere llamar socialista, eso es asunto suyo. De hecho, las palabras quieren decir mucho, pero no quieren decir todo en la vida real.
¿De qué manera va esta sociedad a ser diferente a aquellas que existen en Occidente? Por ejemplo, en mi opinión, solo habrá una diferencia importante. Esta sociedad que queremos alcanzar puede ser amable, más bondadosa, más humana y preocuparse más por el hombre común y corriente que incluso en la mejor sociedad de Occidente. Pero esto, por supuesto, que solo es un sueño, que para nosotros está muy, pero muy lejos de la realidad. Porque nuestra sociedad, infortunadamente, es muy cruel y ha sido cruel. No solo en el pasado, y la fenomenal crueldad de las últimas décadas no puede ser comparada con la de ningún país, o quizás solo con la Alemania nazi o con el régimen de Pol Pot. Pero nuestra sociedad sigue siendo extremadamente cruel hoy en día, y sobre todo cruel hacia el individuo, tanto con los débiles como con los fuertes, por igual. Todos los problemas que mencionó el profesor Howe aquí, cuando se hizo referencia a la problemática de la sociedad americana, los tenemos nosotros. Algunos de ellos en menor grado, como la drogadicción, pero algunos de ellos aún más agudos y dolorosos que en los Estados Unidos, como la pobreza extrema y la falta de vivienda de nuestra gente. A mí en lo particular me da mucho gusto haber vivido lo suficiente para llegar a ver, después de tantas décadas, el momento en que nuestra sociedad soviética se está alejando de su terrible arrogancia y petulancia al respecto de sus logros. Llegar a este momento en que realmente empezamos a ver nuestros problemas y ver lo difícil que es nuestra vida. Lo imperfecto de nuestra sociedad. Sabemos ahora que nuestra sociedad no puede ser un ejemplo para nadie. Y también que hay mucho por hacer y que se van a necesitar muchas generaciones para ello. Tenemos que hacer mucho en nuestro país, no solo para que sean libres, ya que en el sentido político no era tan difícil crear un alto grado de libertad, porque lo hicimos, sino que ahora tenemos que hacer que la gente pueda ser libre social y económicamente para que puedan vivir una vida digna desde el punto de vista económico y social. Quisiera ahora ceder la palabra alternando, como he propuesto, el orden, al profesor Cornelius Castoriadis. Muchas gracias. I'll talk in English. I don't like to talk very much about terms or words. No me gusta mucho hablar de términos o palabras.
pero creo que hoy tenemos que descartar las expresiones de socialismo real o socialismo autoritario, e incluso la de socialismo. Lo siento por mi amigo Irving Howe, porque estas palabras han sido usadas, han sido expropiadas, han sido prostituidas, especialmente por los leninistas, de tal modo que cuando hoy se empieza a hablar de sus ideas, de su proyecto de transformación de la sociedad, y se le llama socialista, es casi imposible que la gente no lo identifique a uno con esta experiencia histórica. Por eso yo mismo, desde hace 15 años ya, hablo de una sociedad autónoma y de un proyecto de autonomía. Aquí un pequeño paréntesis. Al contrario de nuestro colega Shmeliov, yo no creo que el capitalismo ni el socialismo fueron inventos de personas sofisticadas que hubieran querido imponer sus puntos de vista. El capitalismo es un modo de instituir a la sociedad. Algo queremos decir cuando hablamos de ello. Queremos decir la diferencia entre la sociedad que existía, por ejemplo, en el mundo occidental en el siglo XIX, que sigue existiendo hoy, que existe cada vez más ahora, y digamos Europa en el siglo XII y Rusia en el siglo XIV, o Grecia antigua, o Roma, o Babilonia, o lo que ustedes quieran. No es la invención de un ideólogo. El socialismo, por otra parte, tampoco en el sentido original de la palabra, el socialismo tampoco es invento de un ideólogo. El socialismo empezó 30 años por lo menos antes de Marx. No el término, sino el movimiento, cuando los trabajadores británicos se rebelaron en contra del capitalismo, lucharon en las fábricas, crearon sindicatos. Y eso siguió durante mucho tiempo como movimiento de la clase trabajadora que luchaba en contra de las condiciones inhumanas que el creciente capitalismo les estaba imponiendo. Y en este sentido, el socialismo fue esta lucha de la clase trabajadora. Fue la prolongación de una lucha que había empezado hacía mucho tiempo en Europa occidental, que yo llamo el proyecto emancipador o el proyecto de la autonomía, que empieza prácticamente en el siglo XII o XIII con la primera burguesía que trata de establecer algún tipo de autogobierno en las ciudades. Luego, con varios intelectuales y otros que luchaban por la libertad de pensamiento y expresión, que luchaban en contra de la Iglesia, en contra de la monarquía. Luego hay, aparte de la Revolución Británica, la inglesa, hay la Revolución Americana y luego la Revolución Francesa, con todos los comentarios que se puedan hacer sobre eso. Y todo ello expresa esta tendencia que existe en las sociedades de Europa occidental, en el sentido más amplio, que incluye la sociedad americana y a las de Europa Central, y hasta cierto momento va a incluir a la rusa, aunque no vamos a entrar en ello ahora. Ahí fue aplastada después de 1917. Expresa este nuevo proyecto histórico de una sociedad autónoma y de individuos autónomos. ¿Qué significa individuos autónomos? Significa que por primera vez en la historia de la humanidad sí tenemos sociedades, o por lo menos corrientes fuertes en estas sociedades, que no aceptan la autoridad de Dios. Es decir, no decimos no hay que matarse entre sí porque lo diga Dios, sino que decimos no hay que matarnos unos a otros porque esa es nuestra ley. Hemos votado por esa ley. Ello es autonomía, nuestra propia ley. No decimos no hay que hacer eso o aquello porque el mula o el rabino o el sacerdote lo haya dicho, tampoco porque lo haya dicho el secretario general. Decimos que obedecemos las leyes
que nos hemos dado a nosotros mismos y tratamos de establecerlas de manera tal que en caso necesario y cuando lo decidamos, las cambiamos. Esto sería una sociedad autónoma que implica, y las dos cosas son inseparables, individuos autónomos que cuando actúan de manera responsable, no actúan porque sus padres hayan actuado así, ni porque el maestro les dijo, o el partido, o la iglesia, sino porque después de pensar y de discutir las cosas entre ellos, han llegado a tal conclusión que puede ser falsa, pero es su propia conclusión. Ahora bien, estamos muy lejos de eso ahora en Occidente. No quiero entrar en esta discusión, pero la comparación con los estados totalitarios del Este, las dictaduras burocráticas y la caída de estos estados ha creado una especie de renacimiento de antiguas ilusiones sobre lo que es el tipo occidental de democracia y acerca del mercado. Irving Howe dijo algunas cosas sobre el mercado. Sobre la democracia, yo diría, ¿cuál es esta democracia donde ningún ciudadano conoce la ley? Donde para saber lo que es la ley hay que contratar a un abogado especializado y depende del tipo de asunto que tenga usted que tratar. ¿Qué tipo de democracia es la que, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero mutatis mutandi, la situación es la misma en los demás lugares, donde una vez que se es elegido senador por un estado, tiene usted la certeza de que seguirá siendo senador por el resto de su vida? ¿Por qué? Porque para ser elegido senador se necesita dinero. Y el dinero procede de los PACs, los comités de acción política, que le dan el dinero al senador en funciones y no a cualquier persona tonta. Claro que si lo echan porque se haya visto envuelto en algún escándalo de homosexualidad o lo que sea, entonces va a dejar de ser senador. Pero de no ser así, es senador de por vida. Eso solo confirma lo que se ha dicho hace mucho antes de Lenin y de Marx, porque ya está en Rousseau, que en cuanto hay representación permanente, es decir, representación por personas que no están bajo el control de sus electores, que no son revocables, entonces ya no se tiene una democracia. Hablé de autonomía. La autonomía y la libertad son lo mismo. Estamos hablando de una difícil libertad, difícil por supuesto. ¿Cómo puedo ser libre si vivo en una sociedad? Eso quiere decir, ¿cómo puedo ser autónomo si tengo que obedecer una ley que es una ley social? Este es un problema clásico, una paradoja en filosofía y en política, pero creo que la respuesta la ha dado el verdadero espíritu democrático, en el sentido de que me puedo llamar libre o autónomo mientras obedezca la ley, sí y solo si tengo la posibilidad efectiva de participar en la formación, adopción y puesta en vigor de la ley. En ese caso, puedo decir que la ley es también mi ley, aun cuando yo haya estado en desacuerdo con ella cuando se aprobó, porque reconozco a la comunidad y reconozco que tengo el derecho de participar. No voy a insistir más sobre ello, pero esto implica una democracia directa y no representativa. Democracia directa quiere decir que los que van a tener la carga de la implantación de una decisión tienen que haber tomado la decisión ellos mismos o a través de delegados que ellos hayan elegido y a quienes puedan controlar ellos mismos. Las formas de esto en las sociedades modernas se tienen que encontrar, no hay duda.
Pero es únicamente así, creo yo, cómo podemos tener una sociedad verdaderamente democrática. Pero, por otra parte, esto significa también, especialmente dada la tremenda importancia que ha adquirido la economía en las sociedades modernas, que no se puede tener una sociedad verdaderamente democrática con la economía como está hoy en día, por la muy sencilla razón de que el poder económico es mero y directo poder político. Es una mentira desvergonzada hablar de la igualdad entre los ciudadanos cuando algunos ciudadanos se pueden comprar, por ejemplo, a los medios de comunicación, mientras que todos los demás no pueden. Y eso no es más que uno de los casos. Pero también en el ámbito económico, y aquí otra vez nos encontramos con el mismo fenómeno de ideología política. Es como si todo lo que se ha dicho respecto al llamado mercado libre bajo el capitalismo, dicho no por los marxistas, no por los socialistas, sino por los mejores representantes de la economía académica, es decir, Keynes, Kahn, John Robinson, Chamberlain en los Estados Unidos y muchos otros, se hubieran olvidado. El hecho es que este mercado no es mercado. Por supuesto que es mucho mejor que, digamos, el sistema ruso de pseudoplanificación, pero este mercado no es mercado. Como Daniel Bell nos recordó esta mañana, la democracia económica significaría un hombre, un voto. Hoy en día tenemos un hombre con un voto y otro hombre con un voto de $1.000 millones. Y esa es la situación en el mercado. Y no quiero tomar más tiempo, si quieren lo podemos discutir después, pero todas las pretensiones sobre la llamada racionalidad del mercado actual están totalmente equivocadas. Si hablamos de ellas desde el punto de vista económico, porque hay deseconomías externas y ahora es hasta ridículo hablar de ello. ¿Cómo puede el mercado hacerse cargo del medio ambiente? Estamos destruyéndolo. ¿Y cómo demonios puede el mercado ocuparse o dar cuenta de esas tremendas deseconomías externas? No puede. Y por lo tanto, lo que necesitamos también es una economía en la que no tengamos propiedad del Estado, pero en la que sí haya formas de propiedad, algunas ya descritas por Howe. Por favor, Sí, voy a terminar en un minuto. En las que la gente pueda participar de una manera u otra en la dirección de su trabajo, porque no se puede tener democracia nada más en el plano político. Necesitamos también tener democracia o autogobierno en el propio lugar de trabajo. Por lo tanto, necesitamos tener una sociedad donde haya un mercado genuino, es decir, un mercado donde no solo haya libertad de consumo, que hoy en día no existe porque los consumidores están manipulados por la publicidad, sino una soberanía de los consumidores y también una libertad de los productores, autogestión de la producción, autogobierno de la producción. Difícil libertad. Estoy por terminar. Todo esto es, por supuesto, muy difícil. Una sociedad autónoma implica participación activa, vigilancia y responsabilidad para el pueblo. La democracia directa no tiene sentido si el pueblo está privatizado como lo está hoy en día. Hay una frase maravillosa en Tucídides. La dice un orador que le dice a su asamblea: tenemos que elegir entre quedarnos callados y ser perezosos o ser libres. Si queremos ser libres, no podemos ser perezosos, ni podemos quedarnos callados y no podemos descansar. Vamos en este instante a ceder la palabra a Carlos Franqui, nuestro amigo el escritor cubano. Por supuesto. Yo quisiera disfrutar un poco de algo que me parece extraordinario y que es ese 1989. Es decir, uno de los acontecimientos más importantes de este siglo.
un acontecimiento que demuestra que el fin del comunismo, dado que es la palabra oficial que define todos esos estados que van desde la Unión Soviética hasta mi país, Cuba, es una cosa que se ha iniciado y que parece inevitable. 500 millones de hombres se han liberado de una dictadura férrea, de la miseria, de la opresión, de la tiranía, y 1.500 millones de hombres en Asia, en Cuba y en otras partes ven la posibilidad de esto. Yo creo que es un acontecimiento tan extraordinario que cambiará la historia de la humanidad. Curiosamente y por paradoja, hasta hace muy poco se dijo que el acontecimiento más importante del siglo XX quizás fuese la Revolución Rusa y que solamente había cosas comparables como la derrota del nazifascismo o la derrota del colonialismo en los continentes pobres. Curiosamente, lo que va a ser el acontecimiento más importante del siglo XX no es el nacimiento de la Revolución Rusa, sino la derrota de la Revolución Rusa y del socialismo real. Y yo creo que este es un acontecimiento que crea muchísimos elementos positivos para la humanidad. En primer lugar, por la liberación de los pueblos que allí viven. En segundo lugar, porque enseña a otros pueblos que tienen grandes problemas sociales, que no tienen que caer en una utopía que es una prisión. En tercer lugar, porque crea un equilibrio en el mundo, refuerza el papel de un lugar tan importante como es la Europa occidental y ahora la Europa central, un lugar donde, a diferencia de Estados Unidos o de América Latina, una izquierda poderosa, iluminada, aunque haya cometido muchos errores, tiene hoy la conciencia, incluido por un hombre como Norberto Bobbio, que fue un antagonista de siempre de los comunistas, pero que dice con mucha razón que no solamente ha muerto el socialismo real, sino también la doctrina del socialismo. Esa Europa que yo creo que en medio de tantas dificultades es una sociedad menos imperfecta que otras sociedades y donde corrientes socialistas sin ningún temor hacen las correcciones necesarias sin cometer los errores que antes habían cometido. Me parece que este acontecimiento, que tiene una trascendencia tan grande, que deja también, que crea muchos problemas, porque la ruina, como decía el economista ruso, la ruina social y humana que el comunismo ha dejado es una cosa impresionante y no va a ser fácil salir de ella, pero evidentemente se crean las condiciones para comenzar a cambiar esa sociedad. Yo soy un hombre que me he tropezado más de una vez con este mismo animal. Cuando era muy joven y vivía en condiciones miserables, en un latifundio azucarero, y me parecían que las ideas socialistas eran una idea justa, comencé a luchar y me vinculé al movimiento socialista cubano, hasta que descubrí a los 25 años que ese movimiento socialista no significaba lo que yo creía como ideal, sino que era un movimiento burocrático, derivado del colonialismo soviético, etcétera, que todos conocemos en América Latina. Y me independicé. Después participé en una lucha revolucionaria importante contra una dictadura y creí en la idea de la revolución, que era una idea no definida claramente, pero que se inspiraba en ideales americanos, en ideales de la Revolución Francesa, en ideales martianos, pero que Fidel Castro convirtió en soviética. Y después pude experimentar en mi país qué cosas han significado esos 30 años en Cuba. Por eso me parece que cuando discutimos aquí y pensamos que el fin del comunismo no va a significar ni el fin del mundo, ni el fin de las reformas sociales, ni el fin de afrontar los problemas. Evidentemente sabemos que en el mundo hay grandes problemas de hambre, de miseria, de desigualdades, sobre todo en nuestro país. Pero una teoría que le ha hecho perder a los pueblos un siglo, una teoría y una práctica, y que ahora está siendo derrotada, abre todas las posibilidades para que pensemos con libertad en la creación de futuras sociedades más perfectas. Son las primeras cosas la primera reflexión que quería hacer. Muchas gracias, Carlos.
Lucio Coletti, por favor. Ma voi mi consentirete, spero, di seguramente me permitirán manifestar un cierto fastidio por los discursos ideológicos. Io ho apprezzato molto quello che ha detto A mí me gustó mucho Shmelyov. lo que dijo el señor Shmelyov. Y Discussioni ideologiche a parte, dejando de lado los mi è discursos sembrato ideológicos, che nel discorso di Shmelyov creo que en el discurso trapelasse de la cosa più Shmelyov importante, se filtra lo más un'esperienza importante, reale, diretta. una experiencia real y directa. Non vorrei perdere tempo No dando quisiera perder giudizi tiempo ideologici emitiendo juicios sul ideológicos comunismo sovietico. sobre el comunismo soviético. Il comunismo sovietico, El l'ha detto comunismo Shmelyov soviético, stesso, lo dijo el mismo Shmelyov, è stato insieme al nazionalsocialismo fue tedesco junto con el nacionalsocialismo la alemán grande, una delle due grandi una de las dos forme moderne grandes del formas totalitarismo. modernas del Il totalitarismo. totalitarismo è qualcosa El di profondamente totalitarismo es algo diverso dal profundamente dispotismo di diferente al Salazar despotismo de o di Salazar Francisco Franco. o de Francisco Franco. È un fenomeno radicalmente Es nuovo. un fenómeno radicalmente Non nuevo. voglio perdere tempo No a quiero parlare di perder questo tiempo fenomeno hablando perché de se este ne sapeva fenómeno già porque tutto. ya sabíamos todo. Generalmente se cree Generalmente se che la cree prima analisi del que el primer totalitarismo análisis sia del stata data da totalitarismo lo hizo Hannah Arendt. Hannah Arendt. In realtà la prima En analisi realidad, del el totalitarismo primer análisis sobre è el venuta totalitarismo dalle file stesse salió del de las marxismo. mismas filas Ci del sono gli marxismo. ultimi scritti di Tenemos los Kautsky últimos e escritos soprattutto de di Kautsky y Hilferding, sobre todo de poco prima della Helferding, morte, poco antes de su che muerte, parlano que del hablan comunismo sovietico, del comunismo soviético, così come ne ha parlato así como nos Shmelyov habló oggi, Shmelyov e così hoy, come y así sentiamo parlarne como dagli stessi hablan de él dirigenti, los mismos se non del dirigentes, Partito Comunista sino del Partido Comunista de la Unión Soviética, por lo menos algunos exponentes que salieron del Partido Comunista de la Unión Soviética. Hablamos, en cambio, de una sociedad más humana, como dijo el señor Shmelyov. Entonces, tenemos que tener un proyecto de sociedad. Y si ustedes quieren, no lo llamemos ideología, pero vamos a llamarlo por su nombre, vamos a llamarlo ética social. Y aquí es donde entra el socialismo. Yo estoy de acuerdo con el señor Erwin Howe de que no tenemos por qué aferrarnos a nombres ya que han tenido un sentido completamente deformado. Si queremos, no hablemos de socialismo, pero el contenido del ideal socialista desde hace 2 siglos no es el estalinismo, esto es obvio, todos estamos de acuerdo. El contenido del ideal socialista es el de una sociedad más humana, el de una sociedad donde rijan ciertos valores de igualdad, de fraternidad y de libertad, porque es cierto que no puede haber socialismo sin libertad y sin democracia. Entonces no seamos tan rápidos, me parece a mí, a condenar toda ideología. Somos intelectuales. En cuanto a intelectuales, tenemos la obligación de reflexionar sobre los valores y el sentido que deben regir a la sociedad y no nos contentemos con la simple eficacia. Por último, para terminar, en la discusión acerca de la economía de mercado o la economía planificada, entra también un discurso de valores oculto, del cual nos está hablando. Si el señor Shmelyov es partidario de una economía de mercado, es porque rechaza los falsos valores de una estatización arbitraria de la economía, rechaza la arbitrariedad que hubo en el estalinismo en la fijación de precios, salarios y todo esto, rechaza por lo tanto esa hipocresía y esa arbitrariedad en la planificación y ve en el mercado libre, ve la posibilidad de realización de una sociedad en las cuales las relaciones humanas sean realmente más auténticas. Y quienes defienden las virtudes o
quienes critican más bien la sociedad de mercado y defenderían las posibles virtudes de una sociedad planificada, también están regidos por un discurso de valor. Un discurso de valor en el cual se trata de rechazar la crueldad innecesaria de la sociedad de mercado que hemos padecido en todos los países capitalistas, y se trata justamente de propiciar estos valores más humanos, estos valores de protección a los débiles, estos valores de servicio social que difícilmente en una sociedad, en una economía de mercado sin ninguna intervención estatal podrían realizzarsi. Muchas gracias. Molto brevemente. Vorrei rispondere Quisiera contestar a las palabras de Arnaldo Córdoba que me gustaron. Durante la discusión las posiciones llegaron a los extremos. Pero personalmente, cuando hablo de economía de mercado, no hablo en el sentido de Friedman. Hablo de la economía de mercado como existe en la mayoría de las democracias occidentales, donde prácticamente existe una economía con dos sectores, donde existe la economía de mercado y el welfare state, es decir, donde existe un poder político que interviene. Esto no quiere decir que toda intervención se vea coronada por el éxito. Para volver a equilibrar los desequilibrios inevitables de una economía de mercado. Ahora bien, el problema es enorme, y yo me refiero solo a este punto para que Córdoba, que es mi amigo, no crea que he llegado al liberalismo puro. No. Nosotros en Europa Occidental tenemos la experiencia de algunos países de dirección socialdemocrática, en los que se mantiene la economía de mercado y al mismo tiempo hay una participación del poder político que intenta, no siempre con éxito, porque a veces las reformas están equivocadas, volver a equilibrar las situaciones muy desequilibradas. Este es el primer punto. En el segundo punto, quisiera contestar a Villoro y defender al amigo Shmeliov, un tanto cuanto fácilmente criticado. Villoro nos pone ante la alternativa eficacia o valores. Yo hago una pregunta muy sencilla a Villoro. Una economía que pueda cubrir las necesidades esenciales de la población, cosa que no puede hacer la economía soviética, es una economía eficaz, pero que al mismo tiempo realiza valores, porque darle de comer a la gente, asegurar tratamiento o curación, ayuda médica, permite a esta persona organizarse políticamente y expresar su voluntad política. Es un sistema que lleva al cabo al mismo tipo la eficacia y determinados valores. Es cierto que no realiza la sociedad perfecta. Esto es cierto. Cuando terminé mi anterior presentación, recordando la democracia capitalista, sé muy bien que las sociedades democráticas occidentales modernas son sociedades llenas de injusticias. No son sociedades perfectas, pero tienen esta característica, es decir, que en sus mecanismos ofrecen la posibilidad, no la seguridad, de que las injusticias se modifiquen. No basta nada más la economía. Eso dije, no, la pura economía no es suficiente. Contienen esta posibilidad a través de esa democracia representativa que tan fácilmente se ve ridiculizada. Y es porque existe la libertad política. No hay posibilidad de obtener la libertad
a través de la necesidad, sin libertad política. No hay posibilidad de tener justicia social sin libertad política. Esta es la enseñanza que, desde mi punto de vista, tenemos que sacar de las experiencias pasadas. Un momentito. Sí, es la experiencia de las... desde hace mucho tiempo, señor. El problema que nos presenta Córdoba y sobre el que yo confieso abiertamente mi escaso conocimiento o competencia, lo que desde luego es carencia grave de mi parte, el problema del tercer mundo. Yo quisiera solo introducir algunas preguntas. ¿Estamos seguros que la premisa con la que tú empiezas tu razonamiento, es decir, que el tercer mundo es producto del primer mundo, que al tercer mundo lo produjo el mundo capitalista occidental avanzado, estamos seguros de esto? Existen tal vez problemas que puedan, no ellos solos, pero en conjunto puedan explicar la dificultad, sobre todo en países de América Latina, para que arranque una democracia política y económica verdadera. Es decir, problemas como la vertiginosa tasa de incremento demográfico. Piensen en México. ¿Qué cúmulo de capital puede hacer frente a un desarrollo democrático de las proporciones del México, del pueblo del Brasil, por ejemplo? Demográfico, sí. Demográfico. Yo dije demográfico. El tema que usted ha tocado es interesantísimo. Yo estoy de acuerdo que sí, en efecto, todos los temas están interconectados, pero vamos a tener oportunidad de hablar sobre esto con profundidad, a profundidad, en varias otras mesas. Yo quisiera proponer ahora a ustedes, ya que el tiempo es un dictador todavía más fuerte que el moderador, que cada uno de ustedes intervenga muy brevemente dando una opinión. Y de ese modo podríamos cerrar, que de hecho al cerrar estamos abriendo la discusión. Estoy seguro que podrá ser muy fructífera y que a estas dos posiciones encontradas podrán todavía salirles muchas mayores estribaciones. Empezaremos por, dentro del monstruo, el señor Shmeliov. Quisiera terminar mi participación en esta mesa con una sola idea. Creo que nuestra civilización moderna podría haber logrado mucho más, no en el área de la lucha entre el capitalismo y el socialismo, sino en cuanto a la búsqueda de una respuesta aceptable y más o menos satisfactoria al conflicto que ha sido parte de nuestra sociedad por lo menos hace 200 o 250 años. Me refiero al conflicto entre la eficiencia, por un lado, entre la eficiencia y la bondad. ¿Dónde está el límite aceptable entre la eficiencia y la bondad? Nadie lo sabe, ni en el este, ni en Occidente. No se puede tener eficiencia sin misericordia, ni misericordia sin eficiencia. Por favor. Irving Howe. Brevemente, por favor. Presenté el bosquejo de un modelo de una sociedad socialista democrática, sabiendo perfectamente que no tiene posibilidad inmediata de realizarse, pero sugiriéndolo como modelo
que podría guiar y hacer posible el comportamiento de la gente que desea una mejora social de inmediato. Esto es, hablé como socialdemócrata o como socialista democrático y por consiguiente como alguien que cree en la democracia y que sabe perfectamente bien que aún en las imperfectas sociedades capitalistas en las que hay democracia, ya que no en todas la hay, pero en las que hay democracia son mejores, por supuesto, que en las sociedades estalinistas y post-estalinistas totalitarias, y B, que en cualquier proyecto de sociedad democrática socialista tendrá que haber un mercado, pero un mercado controlado y regulado socialmente en nombre de valores comunes. Este es un proyecto que en el momento no tiene un atractivo ni popular ni intelectual muy amplio. Estamos viviendo en un momento de profunda desilusión. Yo tenía ciertas ilusiones en el pasado, pero había otras que no tuve. Y eso es lo que me permite seguir siendo socialista democrático. Ya que de dictadura se trata, pienso que podríamos alargar un poquito más el tiempo y permitir que intervengan también en las conclusiones nuestros amigos, los participantes en el encuentro, en particular Daniel Bell, que está haciendo una pregunta, y después seguimos alternando con las intervenciones breves de nuestro panel, por favor. Daniel Bell. Quisiera hacer dos comentarios breves. El primero fue motivado por una declaración de Carlo Franchi de que debemos usar nuestra experiencia, lo que considero como algo crucial. Si en lo personal me remonto hace 50 años, publicaba un semanario socialdemócrata que hizo todas las críticas que el señor Shmeliov hizo acerca de la Unión Soviética, todas. En 1940 también publiqué un artículo de Rudolf Wilferding llamado Economía Estatal Totalitaria, que detallaba claramente todas las críticas a las que han llegado como conclusión las personas en los últimos 50 años. Wilferding estaba resumiendo un antiguo debate entre Markov y Abramovich contra Lenin. Lo curioso es que aquí se habla de capitalismo versus socialismo. Lenin, como probablemente sabe bien el señor Shmeliov, estaba defendiendo un concepto denominado capitalismo de Estado. Él pensaba que solamente el capitalismo de Estado era la forma de movilizar a la sociedad. Entonces, yo pasé por todo esto hace 50 años. Y la pregunta que surge es, ¿por qué les ha tomado tanto tiempo a los intelectuales radicales socialistas extrotskistas darse cuenta de estas cosas? Esta es una cuestión de la sociología de la inteligencia, la sociología de la fe. Y esto también me parece pertinente porque aquí en esta discusión estamos actuando como si repentinamente nos enfrentáramos con estos problemas, mientras que el asunto más importante es por qué nos ha tomado 50 años, al menos en la historia del movimiento social democrático, para que esto se dijera. Me supongo que hace 50 años yo era parte de un 10% en contra del 90% y en la actualidad somos el 90% en contra del 10%, pero sigue existiendo la pregunta sociológica de por qué nos tardamos 50 años y por lo tanto no debemos pretender o asumir que esto es algo completamente nuevo. Segundo punto, creo que el señor Shmeliov tiene razón cuando dice que efectivamente una economía no es más que una economía. Si lo vemos en términos de lo básico que conforma una economía, es decir, el nivel de capital, el nivel de mano de obra calificada, los niveles de tecnología, todos estos son comunes a todas las sociedades industriales avanzadas y el nivel de desarrollo es un asunto que es más importante que quizá los ismos, o como solíamos decir, a fin de cuentas, todos los ismos se convirtieron en fuismos. No estoy muy seguro de que esto se pueda traducir al español, pero así lo voy a dejar. La pregunta crucial me parece obviamente esta, algo que todo economista sabe.
Todos los recursos son limitados en contra de demandas en competencia. ¿Quién entonces da forma a las demandas? Y esto me parece a mí la clave del problema. El señor Shmeliov piensa, por ejemplo, que sea el mercado el que dé forma a la demanda, porque esto al menos responde a una gran variedad y diversidad de personas en la sociedad. Pero el mercado también puede ser desastroso. Hablamos acerca de la decisión de invertir el flujo de los ríos en la Unión Soviética en contra de los burócratas. Pero ¿quién va a invertir la destrucción de las selvas tropicales en Brasil, que se ha dado como resultado del mercado y de la demanda? Esto se remonta a algo que he mencionado una y otra vez. Un punto fundamental. El socialismo, en una frase de Alurin Baban, un hombre con el que no coincidí por ninguna otra razón, decía que el socialismo es un enunciado de prioridades y es cuestión saber cuáles son las prioridades y cómo las logramos. El mercado es el mejor mecanismo para alcanzar estas prioridades cuando están conformadas o determinadas por la sociedad. Esto no quiere decir planificación, quiere decir una declaración de valores, una declaración de lo que consideramos decente y después el esfuerzo de alcanzarlos. Una de las dificultades del mercado que no se ha mencionado aquí y que era la antigua crítica que hacían los economistas socialistas y que creo que sigue siendo cierta, es que el mercado, particularmente en el capitalismo, tiende al monopolio y al oligopolio. Un monopolio y un oligopolio que fijan o manejan los precios o que los controlan, y esto tergiversa la naturaleza de la demanda. Y entonces volvemos a la pregunta que hicimos hace 50 años. ¿Quién le da forma a las demandas de la sociedad y con qué propósito? Y hasta que no tengamos algún consenso al respecto, la mayoría de los demás elementos me parece que son puramente ideológicos y menos pertinentes. Yo quisiera seguir con esta alternancia y pedirle a Cornelius Castoriadis que diera su comentario breve que le he pedido, para luego seguir con algunas preguntas en el panel opuesto, el panel detrás de las cámaras. Sí, quisiera regresar a los puntos que se han debatido y solo quiero tratar de sacar lo que es, para mí, una conclusión que es un tanto pesimista. Creo que hemos estado viviendo una terrible regresión desde hace prácticamente 20 años. Una regresión política, ideológica y filosófica, y el efecto predecible del colapso total de la pulverización del marxismo-leninismo ha sido acentuar aún más esta regresión. Esto es aparente en el hecho, por ejemplo, de que se ha olvidado las economías políticas. Regresamos a los dinosaurios de la economía política, olvidando todo lo que se hizo entre el 1927 y 1950 en cuanto a crítica de la economía política clásica, y regresamos a formas débiles de defensa de la llamada democracia representativa, olvidando lo mucho que se le ha criticado. Si esto es comprensible y explicable, hasta cierto punto justificable en la gente que sale del frío, que sale del Gulag, no es justificable en los occidentales. Y no es justificable plantear las cosas en términos de que la única alternativa ante la humanidad es el Gulag o lo que tienen con unos cuantos ajustes menores. Insisto en que la realidad es la única alternativa. Bueno, digo que esto está mal. Si usted dice lo que tenemos ahora en los Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Gran Bretaña, es la mejor sociedad disponible, la mejor sociedad humanamente factible, es un enunciado metafísico. Y respondo a lo que nuestro amigo Shmeliov diría, que es la única alternativa es o el Gulag o la sociedad occidental actual. Déjeme terminar, para hablar. Déjeme terminar mi frase.
El poder lo tiene el moderador. Concluya usted. Sí, pero tengo que terminar mi frase. Digo que esta no es la única forma disponible de sociedad y que la humanidad puede encontrar algo mejor y que podemos tener una sociedad más libre después incluso de la experiencia del Gulag y lo que sucedió en el este. Voy a pedirle al público, a Michael Ignatieff, por favor. Yo quisiera hacer un comentario como ciudadano canadiense ahora residente en Gran Bretaña. En otras palabras, alguien que ha pasado su vida adulta en un sistema político más o menos socialdemocrático y que es de una generación, creo, diferente a la de la mayoría de los miembros de la mesa. No puedo reconocer el momento en que tanto Irving Howe como Cornelius Castoriadis parecen describir, es decir, un momento de regresión política e intelectual. Me parece que estamos viviendo desde por lo menos 1989 y de hecho desde el principio de los 80s en un periodo de oportunidades históricas extraordinarias, porque se ha mostrado que muchos caminos falsos eran falsos y hemos descubierto la esterilidad de ciertos debates. Uno de ellos, desafortunadamente, es el debate entre el Estado y el mercado. Hemos oído mucho sobre eso esta tarde y ante la mayor parte reacciono con gran desesperación porque me parece que hay mucho más asuntos interesantes por debatir. El doctor Fejer esta mañana lo expresó muy bien cuando dijo: el punto por discutir es, en realidad, la relación entre la ciudadanía y la economía, qué formas de control por la ciudadanía sobre la economía son posibles sin poner en peligro la eficiencia de la economía. Pero esto plantea la cuestión del futuro económico de nuestras sociedades en términos que Aristóteles podría reconocer, lo que nos lleva a un lenguaje cívico que me parece más interesante que el lenguaje que hemos estado utilizando esta tarde. Hay otro punto que se ha mencionado esta tarde y creo que no debemos pasar por alto porque me parece uno genuinamente interesante, que es cómo tratar el asunto de la crueldad. Esta me parece la gran pregunta política en cualquier sociedad y como liberal, alguien educado bajo una serie de supuestos liberales socialdemócratas, la contribución que yo quiero hacer es señalar que una sociedad de derechos también puede ser cruel, una sociedad de mercado, una sociedad democrática, una sociedad que da igualdad formal a sus ciudadanos, también puede perpetuar una falta de respeto continua por la gente común y corriente. Simplemente quiero subrayar algo que seguramente será muy conocido para muchos, pero que me parece es una dificultad a la que hay que enfrentarse. Incluso que una sociedad que respeta los derechos humanos formales y la igualdad jurídica puede ser una sociedad en la Unión Soviética, en mi país, en los Estados Unidos, donde prevalezca esa forma banal, ordinaria y cruel de tratar los puntos de vista de los demás como si no contaran, donde solo cuenten las opiniones de algunos, y a menos que comprendamos la enorme brecha entre la práctica del respeto social, garantizada por lo que podríamos llamar civismo, la enorme brecha entre eso y los derechos humanos formales, no vamos a avanzar en nuestro debate sobre qué tipo de sociedad liberal queremos alcanzar. En conclusión, no dejemos la crueldad y el problema de la crueldad fuera de nuestros debates. Que se están abriendo, que se están tratando, y creo que los podremos discutir en el transcurso del encuentro. Vamos a tomar una sola pregunta más, dos preguntas más. Sugiero dos preguntas más detrás de las cámaras, detrás en el panel, y luego volveremos con una brevísima intervención de nosotros, y en ese momento concluiremos la sesión. El señor Vitaly Korotic, de la Unión Soviética. Quiero decir algo
muy breve. Aquí el debate se ha realizado en dos niveles. Muchos filósofos y científicos reconocidos discutieron la forma en que alcanzamos los resultados. Nikolai Shmeliov trató de discutir con ustedes. Ustedes trataron de discutir el sabor del caldo que fue preparado en nuestro país, pero nosotros, junto con Nikolai Shmeliov, somos los pollos con los que se preparó este caldo. Y sabemos que este platillo tuvo muy poco éxito. Solo quiero decirles una cosa. Ahora estamos regresando a la humanidad y estamos buscando el camino de regreso. Quizá la idea fue estupenda. Quizá la idea se realice de nuevo y sea mejor. Pero yo quiero que ustedes comprendan solo una cosa. Estamos terriblemente cansados de nuestros intentos por hacer algo en el nivel de una idea que tuvo tan poco éxito. Y acabamos de publicar en un número reciente una tira cómica de Marx, Engels y Lenin que están pidiendo limosna bajo el Gran Muro, y Marx le dice a Lenin, pero la idea era estupenda. Sigo creyendo que esta idea es estupenda, pero no nos podemos dar cuenta en qué forma se puede alcanzar de manera que sea humanista y buena para todos nosotros. Discúlpeme, pero ahora estamos hablando no solo de la idea económica, sino también de la forma en que vamos a existir juntos y la manera en que vamos a sentir la felicidad juntos. Es por esto que les pido que comprendan a nuestro representante soviético que habló con ustedes no solo a nivel teórico, sino que discutió los resultados prácticos de esta estupenda idea y la forma en que podemos quizá regresar a la sociedad humana, a la humanidad y tratar de construir con ustedes un futuro más feliz para todos nosotros. Quisiera alguna breve intervención de ustedes. Carlos Franchi. Yo creo que en esta discusión hemos visto dos cosas. Dos hombres que, como tú decías, vivimos dentro del monstruo. Y ahora asistimos a la caída del monstruo y a la ruina que el monstruo deja. Creo que la mayoría de nuestros amigos que han sido críticos de ese monstruo, de una manera o de otra, no se dan de todas maneras cuenta exacta de la dimensión terrible de estas sociedades nuestras. De otra parte, viven preocupados porque conociendo, en un caso, la sociedad llamada del tercer mundo, o en otros casos las sociedades occidentales, viven preocupados por las injusticias, las desigualdades y las imperfecciones de esas sociedades y tienen temores de que nosotros, al comenzar una nueva vida en una ruina, podamos cometer una enorme cantidad de errores. Ahora, yo soy latinoamericano, soy cubano, he vivido en Europa y en el mundo comunista. Y esta discusión no a nivel intelectual, sino a nivel popular, me toca continuamente. Si voy a Santo Domingo a discutir con gente que vive en las peores condiciones y cuya pocas salidas son huir nadando para Estados Unidos, porque es la realidad, y trato de explicarles los enormes problemas, yo comprendo los problemas de la sociedad dominicana, como trato de explicarles los problemas de la sociedad comunista, o trato de explicarles incluso los problemas de la sociedad occidental o capitalista. Si voy a Torino a discutir con los obreros de la FIA, y los obreros de la FIA les explico cómo vive un hombre del tercer mundo, y le digo que la aspiración de un hombre del tercer mundo es tener lo que tiene un obrero de la FIA, un pequeño refrigerador, una pequeña casita, un trabajo. Pero cuando yo voy a la FIA, yo no voy allí a hacerle un elogio a Agnelli. Yo voy y le digo, porque lo sé, con cuántas dificultades viven los obreros de Torino, los obreros que fueron del sur, y cuántos problemas tienen en su vida. Y al mismo tiempo trato de explicarle a esos obreros la tragedia del mundo comunista, porque no es fácil explicarle a un obrero, y el fracaso de la revolución. Yo soy un hombre que ha participado en una revolución. Me produce una profunda alegría haberme comenzado a liberarme una parte de nuestro mundo de una utopía que se ha convertido en una de las tiranías peores de la historia.
Y creo que eso abrirá las posibilidades para grandes cambios en medio de esa ruina. Pero eso no quiere decir que yo no lleve un sentimiento de profundo dolor por el fracaso del socialismo, por el fracaso de la revolución, que han empobrecido a nuestros pueblos, que le han hecho retroceder 100 años, y me parece que hay que entender claramente que nosotros estamos viviendo un momento muy difícil y que lo que no queremos no es que no tengamos ideología, no es que no tengamos programa. Lo que no queremos más por la experiencia vivida es decirle, nosotros somos unos intelectuales iluminados que tenemos la fórmula para resolver los problemas de la sociedad, porque pensamos mucho más humildemente que tenemos que ir debajo para discutir con ellos todas las correcciones de esa sociedad. Si el público tuviera, como yo tengo enfrente, el panel de los participantes que no están directamente involucrados en esta discusión, se sorprendería porque hay muchas manos levantadas, y yo creo que podríamos darles un poco más de tiempo y voz también, e irlo alternando, repito. Entonces quisiera que Agnes Heller, que ha pedido la palabra, pudiera intervenir. Es muy importante que sean breves las intervenciones. Me gustaría decir unas cuantas palabras acerca de la última oración de Irving Howe, porque él hizo un intento por distinguir entre el pensamiento sistémico por una parte y la utopía por la otra. Yo creo que el pensamiento sistémico está mal desde el punto de vista descriptivo y desde el punto de vista prescriptivo. No se puede hablar de capitalismo versus socialismo en términos prescriptivos como alguien que esté bien, porque el pensamiento sistémico viene en paquetes. Esto viene con esto. 5, 6, 7 artículos vienen juntos y quien quiera comprar uno tiene que comprar todos. Eso es el pensamiento sistémico. Se puede trazar cuantos sistemas se quieran en una hoja de papel y todos podemos, porque somos teóricos y filósofos, capaces de imaginar sistemas. Es más fácil entre nosotros porque hay muchos que pueden trazar distintos tipos de sistemas en un papel. Sin embargo, el problema es que los pueblos de Europa Central y del Este no quieren el paquete. Ahora bien, si vemos cómo han formado sus partidos, porque ya se han formado partidos, odian el paquete, quieren tomar un artículo de aquí, otro de allá, quieren averiguar qué es lo que es mejor para ellos y no para los demás, y no quieren que se experimente con ellos, porque odian los experimentos sociales. Quieren el mínimo necesario de ensayo y error, porque piensan que ya han experimentado mucho con su organismo. Tienen sus propias utopías, igual que todos en esta sala. Las utopías son diferentes al pensamiento sistémico, porque al diseñar una utopía no se está proponiendo una mejor sociedad, ni siquiera se cree que la utopía se va a realizar. Lo que se piensa es que la utopía va a servir como criterio, como una medida, y con la ayuda de ese criterio, de esa medida, podemos averiguar lo que está mal con su vida, mal en la sociedad. ¿Qué hay que mejorar? El pensamiento utópico, por supuesto, puede atrapar a la gente y la gente puede luego desarrollar una mentalidad utópica. El pensamiento utópico también puede convertirse en algo vano si nadie o si no atrapa a nadie la utopía. Entonces nadie quiere poner nada en la utopía en práctica. La utopía se necesita porque pertenece a la imaginación humana, pero lo que no se necesita es decir, afirmar que esto va a funcionar. Yo sé que la economía planificada y la economía dirigida o de mandato son diferentes, y que en la Unión Soviética ni siquiera se intentó la economía planificada, pero no podemos decir que la economía planificada podría funcionar porque no la conocemos. Voy a permitirme interrumpir ahora a la profesora Heller, porque si no se va a desatar en este instante la lucha de clases entre ustedes y nosotros. Voy a permitir, por favor, Irving Howe. No estoy en el negocio del mayoreo, sino en el del menudeo. Esa es la gran ventaja de la postura socialdemócrata con relación a todos los puntos de vista totalizantes, comunistas, semicomunistas, que la postura socialdemócrata propone una serie de reformas graduales con la esperanza de alcanzar y reconociendo que tal vez no logremos alcanzar esa utopía. Esa es la tremenda ventaja, aunque lo diga yo mismo de mi punto de vista.
Se ha dicho aquí que el socialismo durante 2 siglos ha significado esencialmente un mensaje ético. Quisiera sugerir que de hecho siempre ha habido cuando menos 2 significados fundamentales del socialismo. En primer lugar, por supuesto, como el socialismo se definió a sí mismo filosóficamente como una preocupación radical por la justicia y la igualdad. Esto coloca al socialismo, por supuesto, como la última etapa de una larga tradición del pensamiento libertario que se remonta a la Ilustración y a la Revolución Francesa. Pero en segundo lugar, existía una descripción mucho más empírica del socialismo, una descripción que se encuentra en la mayoría de los sociólogos clásicos, desde Tocqueville hasta Durkheim y Lieber. Y en este segundo sentido empírico, el socialismo siempre significó básicamente el control central de la economía. Ahora bien, hasta donde yo puedo ver, lo importante de los grandes cambios del año pasado, como culminación de una década entera de liberalizaciones tanto económicas como políticas, es que, en cierto sentido, los grandes cambios en 1989 trajeron consigo una victoria de la primera definición, la sociológica o empírica, sobre la segunda, la noble, filosófica. Lo que el pueblo, y no solo los intelectuales, decidió rechazar en Europa del Este y que ahora empiezan a rechazar en todo el llamado tercer mundo, es la economía dirigida y el estatismo en general. Claro que el socialismo no fue nunca la única fuente del estatismo, la única fuente ideológica del estatismo, pero en la mayor parte de la historia moderna ciertamente terminó por ser ampliamente identificado y realmente identificable con un control excesivo combinado con ineficiencia, y solo queda el hecho de que en los mismos clásicos del socialismo hay más de un elemento inequívoco que conduce al control, porque conduce al rechazo de los valores individuales, de lo que Proudhon llamó alguna vez le fait primordial de l'humanité, l'individualisme. En estas circunstancias, nos guste o no, el socialismo como tradición filosófica debe ser en alguna medida, y yo diría en gran medida, castigado y debe pagar el precio por el derrumbe del socialismo en el sentido del socialismo real. Claramente expuesto el punto, perdón por interrumpir, claramente expuesto por el señor Melchior el punto. Quisiera dar la palabra a alguna persona, en este caso el señor Arnaldo Córdoba, y después un par de preguntas más del público. Yo pienso que no podemos discutir el tema del socialismo como se dio, como se desarrolló en los países del este, en el vacío. Yo creo que la discusión tiene que comprender una visión mundial en la cual este socialismo se vea en su relación con la otra parte. Pero en este caso, lo que nosotros tenemos no es nada más 2 mundos en competencia o 2 sistemas mundiales en competencia. Lo que tenemos en este caso es una relación de concomitancia en que un sistema va determinando al otro en sus relaciones mutuas y va ocasionando particulares desarrollos en cada uno de ellos. Desde este punto de vista, a mí me parece importante que se tome en cuenta que el socialismo, tal y como se desarrolla autoritariamente, en gran parte ha sido fruto de una relación internacional en la cual vemos a este socialismo sitiado, sometido a un cerco y desde luego pues en guerra, una guerra que a veces llega a la guerra de cañonazos, pero una confrontación en la cual se está siempre en una
una lucha que determina el desarrollo particular de cada uno de los sistemas. Yo pienso que de esta situación surgieron hechos, surgieron formas de desarrollo, no solamente de la economía, de la política y también de la cultura, que llevaron a desviaciones de la parte más débil, que en este caso fueron precisamente estos países socialistas, los menos preparados para la confrontación. Quiero decir esto, Enrique, y con esto concluyo. Por favor. No hay, desde luego, que tomar como sinónimo de socialismo lo que ha ocurrido en estos países. El socialismo es una tradición cultural que forma parte de la esencia de la cultura occidental en general. Desde este punto de vista, cuando nosotros discutimos los problemas de la difícil libertad, creo que deberíamos discutir algo que Tocqueville vio llegando a América, y es el problema también de la difícil igualdad. La democracia no es posible solamente como libertad o solamente fundada en la libertad. La democracia también necesita de la igualdad, y yo pienso que esta es una de las mejores y más duraderas tradiciones del socialismo. Creo en este sentido que podría concluir con lo que decía Frankie, porque ver desde los extremos o ver unilateralmente la situación, me parece, es llegar a verdades unilaterales, es decir, a no verdades o a medias verdades. Gracias, Arnaldo. La palabra la tiene Mario Vargas Llosa. De esta mesa redonda parece desprenderse un consenso que yo quisiera criticar, el de una simetría entre dos sistemas igualmente perversos e igualmente fracasados: el sistema socialista o totalitario o de economía centralizada y el sistema capitalista de economía de mercado. Esa simetría me parece falsa. El sistema capitalista tiene profundos defectos, engendra multitud de injusticias, es un sistema criticable y criticado muy justamente desde muy distintas perspectivas, pero es un sistema que a lo largo de su historia ha sido capaz de crear cada vez más riqueza, de dar mejores niveles de vida a sus pueblos, y el sistema capitalista representado por las democracias occidentales es hoy día el sistema que ha llevado más lejos la cultura de la libertad y la justicia social en el mundo. Es fundamental reconocer eso si se quiere establecer una comparación entre el sistema capitalista, la democracia occidental y el sistema totalitario, que a lo largo de su historia ha sido incapaz de crear riqueza, que ha destruido las posibilidades creativas tanto en el campo económico como en el campo cultural de sus propios pueblos, que ha creado las formas más brutales que conoce la historia de abuso a los derechos humanos, de control del pensamiento y de destrucción de la libertad. No se puede establecer una simetría entre estos dos sistemas sin desconocer de una manera garrafal la gran experiencia histórica de los últimos años. Entre estos dos sistemas hay evidentemente, clarísimamente, como lo demuestra la elección de los pueblos de Europa Oriental y de la propia Unión Soviética, un sistema que es mucho menos imperfecto que el otro, un sistema que es, con todas sus limitaciones, perfectible y que ha sido capaz de irse perfeccionando, entre otras cosas porque permitía en su seno una crítica constante y a todos los niveles. Parece que eso de ninguna manera constituye el supuesto de esta mesa redonda, donde lo que hemos escuchado sobre todo es una crítica a la crueldad inherente al sistema capitalista, a la imposibilidad de un genuino mercado, y casi no hemos escuchado ninguna conclusión crítica sobre lo que significa
el colapso, la destrucción de un sistema que representó durante los últimos 40 años casi a la cuarta parte de la humanidad. Creo que es muy importante decir que esta simetría es inexistente, que esta simetría es una creación puramente intelectual hecha desde la perspectiva de la repugnancia muy legítima en términos éticos que causa a los intelectuales de los países capitalistas el sistema dentro del cual viven, que hacen muy bien en criticar y al que han contribuido a perfeccionar gracias a sus críticas. Una posibilidad, desde luego, que no han tenido ni los intelectuales ni ningún tipo de ciudadano en esos países totalitarios que por esa misma razón hoy día son países en estado de desintegración. Es muy importante que esto se diga, sobre todo por el tipo de auditorio a quien va dirigida esta discusión, que no es el auditorio de esos países occidentales que están en cierta forma profundamente vacunados hoy en día contra el riesgo totalitario, ni un auditorio de esos países totalitarios que se han librado ya del totalitarismo e inician ese difícil aprendizaje de la libertad, sino a un auditorio como el del pueblo mexicano, como el del pueblo latinoamericano, donde todavía no está clara para una gran mayoría de la población esa superioridad inherente a la democracia de tipo occidental, es decir, al capitalismo liberal sobre el sistema de economías planificadas, el sistema totalitario. Yo quisiera dar la palabra a Irving Howe y a Cornelius Castoriadis y finalmente a... Sí, por favor. Seguro. Solo tengo una frase dirigida al caballero que está en medio, que dijo que seríamos castigados por las dificultades de lo que él llamó el pensamiento socialista. Según yo interpreto lo que usted dijo, esto significa que la gente como yo, que nos hemos pasado toda una vida en la lucha política contra el estalinismo, tendremos que pagar el precio de su derrumbe. Tiene razón. Coletti, por favor, y Castoriadis inmediatamente. Sì, una frase. Una considerazione Tengo un comentario brevissima. muy breve. Io ho sentito che ci sono degli amici tra noi che vogliono superare l'economia di mercato. Quieren destruir la economía de mercado. Amo la pluralità Yo e la diversità soy amante de la pluralidad y de la diversidad de opiniones y no quiero hacer un escándalo. Sin embargo, digo que históricamente, realmente, para mejor decirlo, la única destrucción de la economía de mercado ha sido la que se llevó a cabo en el estalinismo. Ustedes no quieren el estalinismo. Me pregunto, ¿tienen ustedes otros modelos de la realidad que puedan proponer o proponer algún nuevo proyecto? Quería decir dos cosas, si me perdonará voy a decir cuatro. En primer lugar, para responder a Lucio Coletti. No creo que en política decir que la realidad ha demostrado esto o lo otro, eso es solo parte del razonamiento político, pero también tenemos un proyecto político. Si la gente hubiera pensado como usted piensa, en 1788 no hubiera habido una revolución francesa, porque no había habido un modelo funcional de la sociedad sin monarquía, con excepción de los Estados Unidos, y luego la argumentación se va a los Estados Unidos, de modo que tenemos que seguir adelante. En segundo lugar, sobre Mario Vargas Llosa, nadie estableció una simetría, en todo caso ni yo ni Irving Howe, y por eso digo que el pseudomercado capitalista es infinitamente preferible a la pseudoplanificación burocrática. Y comprendo completamente a la gente que está allá, y si no derivo ninguna conclusión de ese derrumbe, lo siento mucho, pero eso es porque yo he derivado esas conclusiones desde hace 30 años, incluso antes de que sucediera, y no me gusta repetirme. Ahora bien, en cuanto a lo que dijo Agnes Heller, si la entendí bien, pienso que no tiene razón, porque los pueblos de Europa Central sí están comprando el paquete y el sistema. Simplemente se están comprando un capitalismo liberal sobre la base de la miseria. Eso es lo que están haciendo, no están eligiendo libremente. Lo que usted dice es retórica pura. Ahora bien, el cuarto punto que quería mencionar, y que es el más importante y que se ha olvidado totalmente durante todo este debate, se ha hablado acerca de la deficiencia y de la eficiencia. ¿Eficiencia para qué?
eficiencia para matar a la gente, eficiencia para enajenar a la gente. ¿Eficiencia para qué? No se puede hablar sobre eficiencia en abstracto. ¿Cuál es el verdadero contenido de la vida que proporcionan las sociedades capitalistas hoy en día? Ustedes me dicen la gente puede comer, está bien, muy bien, pero esta no es la única sociedad en la historia de la humanidad que haya resuelto el problema de cómo alimentar a la gente. La suya, la sociedad de ustedes, ha sido la única sociedad en la historia que no ha podido resolver ese problema. Yo digo que el contenido concreto de esta sociedad es el consumismo y Madonna. ¿Son estas las finalidades de la vida humana? ¿Es eso lo que le proponen a sus hijos? ¿Tener más dinero y 3 aparatos de televisión? Eso es todo. Concluiremos esta discusión que en realidad es un ensayo. Todo este encuentro es un ensayo, es un libre ensayo no formal en el que estamos intentando buscar formas de diálogo y de comprensión y de profundización. Lo concluiremos, pues, con las palabras de Octavio Paz. Creía que había otra persona. En realidad, mis palabras no concluyen nada. Simplemente son una nota al margen. Se ha hablado de las fallas enormes de la economía del mercado, pero me parece que Irving Howe y Villoro, si los comprendí bien, atribuyen de la economía planificada, la atribuyen al estalinismo. No, yo creo que es mucho más antiguo. La economía planificada es bastante más antigua que el experimento staliniano y además no es el único. En formas impuras, diríamos, aparece en otros países. Por ejemplo, en América Latina ha aparecido la planificación de la economía y especialmente en México, y esta es una de las razones de la gran catástrofe económica de nuestro país. Hemos tenido durante muchos años la experiencia de la economía estatal y esa economía, como todos sabemos, ha fallado. De modo que no es imputable solamente al estalinismo, es decir, a una corrupción del socialismo. También me sorprendió un poco que oír en labios de Arnaldo Córdoba esta peregrina explicación de atribuir parte de las deformaciones del socialismo autoritario a las circunstancias mundiales y sobre todo resucitando una vieja idea staliniana debido al cerco capitalista. Incluso dijo que la mala pintura, no dijo la mala pintura, dijo que la pintura incluso había sido afectada por esta circunstancia mundial. Es decir, atribuir el cerco capitalista al cerco capitalista la mala pintura académica me parece extraordinario. En los peores momentos de Occidente, que no son ahora, sino por ejemplo en el siglo XIX, y esa es la gran ventaja de nuestras sociedades frente a las otras, en los peores momentos de Occidente, en los momentos de gran crisis, a mediados del siglo pasado, o bien en la primera mitad del siglo XX, hemos tenido justamente escritores, poetas, novelistas, para qué citar a Baudelaire en el pasado, para qué citar a Eliot, por ejemplo, que han hecho una crítica profunda de la sociedad moderna. Pero esa crítica ha sido posible porque ha habido un régimen de libertades. En la Unión Soviética no fue posible esa crítica a pesar de la gran tradición literaria de ese gran pueblo, justamente porque no había libertades políticas. Y esto hay que defenderlo sobre todas las cosas. Yo admiro mucho y quiero mucho a Cornelio Castoriadis. Es muy difícil al mismo tiempo querer y admirar a una persona. A veces admiramos a ciertos escritores, pero no los amamos, o a la inversa. En el caso de Castoriadis lo quiero y lo admiro, pero debo decir que no estoy de acuerdo con él en esta tentativa por suprimir la democracia representativa por una democracia directa. En primer lugar, la democracia directa no me parece posible en unas sociedades tan complejas como las sociedades modernas, con tantos habitantes. Yo no veo una democracia directa en una ciudad como la Ciudad de México con 30 millones de habitantes. Veo, sí, una mejor de la muy imperfecta democracia que tenemos en México. Pero además, las fallas de la democracia directa son muy antiguas. Si uno relee la historia de Grecia, no es necesario, que inventó la democracia directa, no es necesario leer a Aristófanes, que se burló tan justa y cruelmente
de los demagogos atenienses, sino hay que releer a Tucídides. En Tucídides, que es la historia de Tucídides es uno de los relatos más trágicos, yo creo, de la historia humana. Y como una gran idea, la democracia directa, fue finalmente destruida, primero por la abstención popular, después por la corrupción y por la demagogia. Corrijamos a la democracia representativa, a la vieja y defectuosa democracia representativa. Critiquemos al mercado, pero me parece peligroso quererlo sustituir por quimeras. Señores y señores, muchas gracias. En algún momento debe terminar la plática. En realidad esta terminación no es más que un comienzo. El encuentro es largo y ha sido, creo que todos estamos de acuerdo, una experiencia de la libertad. Muy amable.